Electrotrax, your solution in automation. En un sistema automatizado, yo ya tengo actualmente una industria, ¿no? Vamos a considerar que sea una industria de cerveza, ¿no? De creación de cerveza. Entonces tenemos una corporación, la cabeza de la corporación que no necesariamente está acá en Perú, puede estar en Suiza, Alemania, ¿ok? Y tenemos por acá algunas otras industrias que hacen el consumo o de repente brindan algunos servicios a la sede principal y aquellos proveedores que entregan algún suministro y algunos consumidores que en este caso podemos ser nosotros mismos, las tiendas que hay por nuestras casas, las bodegas, los supermercados, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una industria que se dedica a la fabricación, por ejemplo, de cerveza. ¿Ok? Y bueno, para que nosotros podamos fabricar cerveza, sabemos que necesitamos algunos ingredientes principales. Un ingrediente que tenga la cerveza, a ver, el lúpulo, excelente, ¿no? El que le da el amargor, el trigo, dicen por ahí, la cebada, el agua, profe, correcto. Pero este es un agua, cualquier tipo de agua, o es un agua libre de sales, un agua tratada, o también llamada un agua blanda, ¿no? Excelente, la malta, ¿no? Un agua tratada, muy bien, sí, es un agua que está libre de sales, ¿no? La levadura, excelente, ¿no? Pero esas proporciones que ustedes me indican, esos ingredientes, ¿se ingresan en cualquier cantidad o se ingresan de acuerdo a un porcentaje, a una fórmula matemática? Debe ser una fórmula, ¿no? Porque, claro, obviamente un porcentaje, porque de acuerdo a la cantidad de uno u otro producto, es el tipo de cerveza que yo puedo generar, ¿ok? Entonces, un sistema automatizado, vamos a partir de un sistema automatizado, vamos a considerar que aquí no hay mucha intervención de mano humana. Ya en la siguiente sesión vamos a ver un poquito de un control manual. Hoy vamos a hablar un poquito de control automatizado. Entonces, para yo poder crear una cerveza, necesito que lleguen los containers, trayendo, por ejemplo, el lúpulo, que trae la cebada, eh, la malta, el trigo, ¿no? La levadura, el agua tratada. Entonces, estos grandes containers que ingresan a la empresa contienen pues toneladas y toneladas de ingredientes diferentes. Y, por ejemplo, el lúpulo no se puede almacenar, no se puede dejar en el suelo, sino que tiene que pasar a un sistema de refrigeración. ¿Ok? Y ese sistema de refrigeración es un sistema controlado, se controla constantemente la temperatura. Porque si es algo muy frío, lo que va a hacer es quemar al lúpulo, quemar a la malta, quemar al trigo, dependiendo de qué tipo de cerveza vamos a crear. ¿Ok? Lo mismo con la levadura. Y el agua que ingresa por aquí, que es un agua blanda, un agua libre, ojo, libre de sales, libre digamos, de algún componente mineral, ingresa y se tiene que almacenar y se almacena en grandes tanques. Estamos hablando de 80.000, 70.000, 100.000 litros en cada uno de estos tanques. Y constantemente se monitorea el nivel de esos tanques. Porque te imaginas querer producir gran cantidad de cajas de cerveza ya que se acerca Navidad y no tenemos la cantidad de agua, entonces ahí va a haber un problema porque tendríamos una parada de producción. Entonces es muy importante controlar el nivel, monitorear el nivel de estos tanques, ¿no? Y también de repente el pH, ¿no? Yo monitoreo constantemente el pH para saber si es base o si es muy ácido el agua y monitoreo el tema de la temperatura de los distintos ingredientes que pueden conformar esta exquisita y agradable cerveza, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo almacenado los ingredientes y- y el agua, necesito que estos pasen a una etapa de batching, blending o mezclado, ¿no? Aquí se comienzan a mezclar, ¿ok? Pero antes de que comiencen a mezclar, el agua muchas veces se comienza a hervir. Hervimos, ¿ok? Sí, correcto, puesta por la cerveza, por la receta, dice su compañero Leonardo. Sí es, ¿no? La receta es muy importante. Y hablando de receta, ese término receta se utiliza bastante en los sistemas de supervisión, ¿no? ¿Qué es una receta? Así como su nombre indica, no es una seguidilla de pasos en sí, sino que se entiende en un sistema automatizado como una receta, como la cantidad de proporciones que pueda tener una mezcla. ¿Ok? En el caso de la cerveza, en el caso de las pinturas, ¿no? Yo necesito los colores primarios, RGB,
para poder generar colores diferentes en cuanto a una proporción. Entonces, una receta viene a ser porcentajes, ¿ok? En diferentes, obviamente diferentes cantidades de los mismos ingredientes. Por ejemplo, para hacer café, ¿no? El café tiene diferentes variedades y también no solamente tostar el tipo de café, sino que se le agregan algunos otros ingredientes. Esa es una receta. Entonces, una vez que yo estoy calentando el agua, ¿no? A cierta temperatura, eh, esta temperatura también debe ser controlable porque para yo poder inyectar un quemador, inyecto no solamente oxígeno, sino también inyecto gas. Con la mecha voy calentando el agua y voy controlando, ¿no? El paso del flujo de gas y el paso del flujo del oxígeno para tener una llama constante. ¿Ok? Pero desde aquí, mira, desde que ingresó los ingredientes a mi empresa, a la industria, ya yo lo estoy controlando, estoy monitoreando, estoy supervisando algunas variables que para ustedes ya son variables muy conocidas: temperatura, flujo, nivel, son variables que lo han visto en el curso de instrumentación industrial. Una vez que yo tengo ya el agua hervida, ¿no? Hirviendo, matando microbios, y tampoco lo voy a dejar mucho tiempo, ¿no? Si yo dejo que la temperatura vaya más allá de 100 grados Celsius, voy a hacer que el agua se comience a evaporar. No me conviene. Entonces, me conviene que llegue a los 100 grados Celsius un ratito, por ahí un par de minutos, y ¡fum! Lo paso al procesamiento, ¿no? Donde el procesamiento ya se mezcla de repente con el lúpulo, con la cebada, con la malta, con la levadura, ¿ok? Y se comienzan a mezclar, ¿no? En el procesamiento aquí se trabajan bastante con mezcladores. Y estos mezcladores se van a una velocidad muchas veces constante. No es que yo le monte un variador de velocidad a velocidad máxima y se comienza a mezclar, no. Hay una cierta velocidad que se regula para generar una mezcla homogénea en los ingredientes. ¿Ok? Y luego viene el sistema de empaquetado, ¿no? En un sistema de empaquetado nosotros hemos visto, ¿ok?, que vienen en botellas de 620, en los margaritos que le llamamos, ¿no? En lata, lata pequeña, lata grande, y vienen en paquetes de 4, de 6, de 12, ¿no? Entonces, aquí en el empaquetamiento, muchachos, ya aquí prácticamente no hay mano humana, ¿no? Aquí hay latas que van a una velocidad de 1500 latas por minuto, 1000 latas por minuto, y donde la presencia humana casi no existe aquí. Aquí encontramos brazos robóticos que comienzan a hacer movimientos muy veloces para poder enlatar, tapar, colocar etiquetas, ¿no? Ya que el humano no podría aquí, bueno, es mucha velocidad, nos equivocaríamos, ¿no? Es más, por aquí vamos a encontrar algunas cámaras que toman la foto de la posición de la imagen, del etiquetado de, de la lata, ¿no? O del estampado de la lata o del pegado de esos papelitos, le dice, bueno, de una marca de cerveza que debe estar centrado. Como es una gran velocidad, aquí no hay humanos. Entonces, si la etiqueta o la lata está achatada, más adelante hay un proceso en que bota la lata o la lleva a un lado de la producción, donde aquí ya encontramos personas, ¿no? Este es un material manipulado. Aquellas botellas que tienen de repente una mala posición en la etiqueta, la lata está achatada, es inclinada la lata también, la botella no ha sido calentada como debería ser a una temperatura constante y la botella salió media derretida, inclinada hacia un costado, ¿ok? Alguna botella o pico rojo, sí existen personas, ¿no? ¿Ok? Aquí ya no hay electrónicos, ¿no? Aquí son personas que de repente están metidas en la parte de solamente supervisar el proceso, ¿ok? Pero en la mayoría de las etapas que hemos visto van a encontrar ustedes electrónicos, desde que ingresó el material, ¿ok? Electrónicos, mecatrónicos, eléctricos también. Pero aquí en procesos vas a encontrar químicos y electrónicos, ¿no? Ahora, estos materiales, las botellitas, ¿no? Ingresan aquí, a un lado para ser empaquetados, ¿no? Para ser distribuidos. Pero aquí, como son agrupados puestos en cajas muchas veces o en pallets que le llaman, ¿ok? Eh, Pesan mucho, ¿no? Entonces, en algunas empresas, como Gloria, por ejemplo, tiene algunos robots cartesianos que van por una línea y más o menos cargan algo de 1000 kilos, más o menos una tonelada, eh, de latitas de leche y las acomodan, ¿no? Entonces distribuyen aquí. ¿Por qué? Porque poner aquí un pato, ¿no? Un vehículo pequeño es un poco de repente complicado. Entonces se utiliza brazos robóticos para que vayan
agrupando, agrupando correctamente la gran cantidad de cajas, ¿no? Y aquí existe una sala de control. Aquí quería llegar. Esta sala de control es una de las más importantes áreas dentro de la industria, porque es aquí donde también hay bastantes electrónicos. Este es, por ejemplo, su curso de ustedes de supervisión, que llevan en sexto ciclo, y van a ver el sistema SCADA. Entonces, mediante el sistema SCADA ustedes van a monitorear algunas variables, por ejemplo, la temperatura del lúpulo, el nivel del tanque 1, ¿no? Porque hay varios tanques, ¿ok? La velocidad del mezclado, el calentamiento, la temperatura de la mezcla, ¿no? El proceso, ¿ok? Aquí agregan distintos materiales, distintos ingredientes y el empaquetado. Entonces aquí hay variables que si en algún momento el dueño de la corporación dice, ¿sabes qué, muchachos? Estamos cerca de Navidad y necesitamos producir mayor cantidad de cajas, ¿no? Mayor cantidad de botellas, que si antes producíamos 50.000 litros por día, ahora queremos duplicar eso, ¿no? Entonces él simplemente con la orden le llega al supervisor y el supervisor lo único que tiene que decirle es a los de la sala de control, hoy día empezamos a producir más. Entonces ellos simplemente con levantar un slider, ¿ok? Mover o activar un botón o colocar una velocidad mayor, todo esto que es automatizado comienza a producir más, ¿ok? Pero esta producción tiene que tener un feedback, es decir, tiene que haber un lazo cerrado, porque recuerden ustedes que si no existe un lazo cerrado en una producción, es muy difícil controlarlo. Y ahí viene la palabra control. Estamos. Yo para controlar correctamente necesito medir correctamente. Entonces, desde que llegó el material hasta donde está saliendo, yo necesito tener mediciones correctas, ¿ok? Que vienen de los sensores, de los transmisores. Por eso siempre tiene que estar mi sistema calibrado, mi sistema configurado de los distintos sensores, transmisores que podamos tener en esta parte del ingreso de material y también durante todas las etapas de mi proceso automatizado. Simplemente con una señal del gerente general comenzamos a producir más sin necesidad de contratar mayor cantidad de personas. ¿Ok? En cualquier momento quiero producir de repente el doble, simplemente con la orden de la sala de control comenzamos a producir gran cantidad de cajas de cerveza, ¿no? Entonces, aquí existe algo que nosotros ya conocemos, ¿ok? Bueno, y de aquí pues, estos camiones ya llegan a los distintos lugares de nuestro barrio, ¿no? Ok, de fondo está la planta piloto, ¿no? Ok, entonces, este es el lazo que a nosotros nos mueve, ¿ok? Este es el ciclo de vida de un electrónico, desde ahora en adelante para ustedes, ¿no? Ok, tenemos algo que ya ustedes conocen, que es, por ejemplo, las válvulas, los transmisores, ¿no? Transmisor de presión diferencial. Tenemos, esto todavía no lo ven ustedes, que son los variadores de velocidad, de repente algunos ya lo conocen, los motores, y tenemos nuestro proceso, ¿ok? Nuestro proceso y nuestro cerebro. Dentro de nuestro cerebro podemos utilizar un controlador industrial, un PLC, una tarjeta de programación, ¿ok? Puede ser FPGA, Arduino, PIC, ¿ok? Pero si es industrial nos vamos a referir básicamente a los PLCs. Y aquí tenemos el set point, ¿no? Que es la variable de referencia, ¿no? Que es mi señal a la cual yo quiero que llegue. Es decir, si el gerente general dice vamos a producir el doble, aquí es donde se ingresa la señal para producir doble. Esta señal constantemente se va a ir comparando con esta señal que es la PV, que es la variable del proceso que viene, normalmente viene de un transmisor. ¿Qué digo transmisor? Porque normalmente llega una señal aquí normalizada, ya sea de 0 a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios, de 1 a 5 voltios, ¿no? Eso dependería muchas veces de nuestro transmisor. Pero lo que ingresa aquí tiene que estar en la misma magnitud. Bueno, si aquí ingresa corriente, aquí debería ser corriente. Si aquí es tensión en la PV, aquí debería ser tensión. Este es un controlador, ¿no? Este es el cerebro. Aquí es donde yo voy a comenzar a generar un error, ¿no? Entonces, el error es algo que nosotros, de repente ya lo han visto ustedes, con el profesor Daniel, ¿tá? Acá hay un error, el error va a ser igual al set point, voy a poner mayúscula, el set point menos la PB, ¿ok?
Y esto es interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo ahorita quisiera trabajar de repente con un parámetro aquí, vamos a ponerle de 80 grados Celsius, ¿ok? 80 grados Celsius. No le voy a colocar el símbolo de bolita porque no me permite mi teclado, ¿ok? Y aquí la PB que ingrese 60, ¿estamos? 60 grados Celsius. Ah, ya. Entonces, el error aquí ahorita sería el set point menos la PB. Tendríamos un error de ¿cuánto? Aquí tendríamos un error de 20. Pero, ¿qué signo tiene? Es importante el signo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será importante el signo aquí o no es importante? A simple vista. Sí, profesor. Ay, 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 claro, correcto, ¿no? Y ahí tendríamos un signo de más 20. ¿Qué significa más 20? Significa que el error tenemos de 20, ¿no? De 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué debería pasar con el controlador? Por eso es el cerebro, ¿no? El controlador. El controlador, a través de una señal que se conoce como out, que es la señal de salida del controlador, ojo con eso, le manda una señal al actuador. Aquí en este caso consideramos, bueno, yo he considerado una válvula, puedes utilizar otro tipo de actuador, de repente un variador de velocidad, pero la idea es que él está monitoreando, ¿ok? Que tiene un error de 20, entonces le está diciendo a la válvula con este signo, comienza a abrir más. Entonces la válvula tiene un obturador aquí, ¿ok? Y lo que va a hacer es desplazarse el obturador hacia arriba. El obturador se comienza a abrir, es decir, a dejar pasar mayor cantidad de flujo, ¿ok? De mezcla ya, por ejemplo, para que ingrese a mi proceso. Ah, ya, pero ¿qué pasaría aquí si es que la PB, lo voy a poner en otro color, en azul? La PB aquí es de 85 grados, ¿no? Yo hago la diferencia y ahora aquí lo que yo obtengo es menos 5 grados Celsius, ¿no? Vamos a ponerlo así, una forma de colocar el símbolo de grados. Ok, 5 grados. ¿Qué significaría eso? Ahora, ese símbolo negativo, ¿ok? Me está indicando de que ahora ya no voy a hacer el desplazamiento del obturador hacia arriba, sino que lo que voy a hacer es que el obturador comience a cerrarse. ¿Por qué? Porque ya tengo un exceso, tengo un error negativo. Entonces el obturador tendría que ir hacia abajo. Muy bien, José. Muy bien. José Coa, ¿no? Dice, comienza a cerrarse. Entonces, de tal manera que el flujo que está pasando por la válvula sea cada vez menor. Ah, y de esa manera voy a ir jugando. De esa manera voy a ir haciendo una especie de juego. Entonces, ¿para qué? Para ir controlando, ¿no? Fíjate que aquí el cerebro está indicándole a la válvula que le debe estar entregando una señal menor. Pero eso es físicamente, ¿no? Yo hablándole en valores tendríamos que tener aquí un rango de valores, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí podríamos colocar un rango, ¿no? ¿Cuál es ese rango? Dependiendo, pues. Si es una válvula, de repente podría estar trabajando de 4 miliamperios hasta 20 miliamperios, ¿no? O también, dependiendo si es un variador de velocidad que funciona por señal análoga, podríamos estar hablando de repente de 0 voltios, ¿ok? Hasta los 10 voltios, ¿no? O también, dependiendo de qué tipo de actuador, podríamos decir que puede tener o que puede tener una señal de 0 miliamperios, de 0 miliamperios, 0 miliamperios hasta 20 miliamperios. Eso va a depender, pues, de tu proceso, ¿no? De tu actuador. Porque también hay actuadores que son neumáticos, ¿ah? Ojo con eso, ¿ah? En el laboratorio de 408 tenemos un controlador neumático, que este funciona desde 3 PSI hasta los 15 PSI, ¿no? Entonces, ojo con eso también es importante, ¿no? Entonces, todo depende de este señor, ¿no? De qué tipo de actuador tengamos nosotros. Ahora, aquí estaría faltando algo, ¿no? O sea, le hemos colocado así algo más muy sencillo, porque el controlador, el cerebro del PLC, no es que entregue una señal de potencia, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si yo sé que este señor me va a sacar o corriente o tensión, pues acá yo sé, no vayamos a pensar de que corriente o tensión, es que el PLC me va a sacar una señal neumática. ¿De dónde? No puede ser. Entonces, dependería de qué tipo de actuador tú tienes para que el controlador te entregue la señal adecuada. Si es neumática, tú tendrías que tener aquí
alguien que te genere esa señal, ¿no? Entonces aquí existen los conversores de corriente a presión. O sea que hay convertidores IP, lo que le llaman, ¿no? Un conversor excelente, muy bien. Ese, manguera, como dicen por ahí. Es un conversor de corriente a presión, ¿ok? Es decir, le ingresa corriente y él tiene una entrada de neumática de aire que regula, de acuerdo a la corriente que tú le vas a ingresar, va a ir regulando la cantidad de presión que se inyecta aquí en esta válvula, aquí en esta entrada, ¿no? Ahí le inyecta aire, ¿no? Una presión que puede ser de 3 psi a 15 psi, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que tú identifiques en tu lazo de control, este es un lazo de control que lo vamos a hablar también más adelante, ¿ok? Solamente para entrar en training, como se dice, y ir manejando las variables SP, PB, out. Y luego tenemos MB, ¿no? La variable manipulada, ¿sí? Que es la variable que ingresa al proceso, pues, ¿no? ¿Ok? Aquí él va a entregar, dependiendo de ya sea agua, la mezcla que ustedes quieran tener a tu proceso, ¿no? ¿Ok? Si fuese leche, este es un proceso de pasteurización, de repente va a entregar mayor cantidad de leche a una temperatura adecuada, ¿no? Sabemos que la leche pasa un proceso de pasteurización, se lleva a una temperatura, pasa a otra temperatura y luego cae a una temperatura de 3 a 4 grados Celsius, por ejemplo, ¿no? Algo que se llama como un shock térmico, ¿no? ¿Ok? Eh, ok. Sí, claro, no hay problema. Repetimos aquí. Su compañero dice, profe, ¿puede repetir aquí? Excelente, no hay problema. ¿Qué pasaría si el set point es 80 y la PB es 85, ¿no? Entonces yo hago las restas por estos simbolitos de aquí, restamos, y lo que voy a tener es menos 5 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa para nosotros menos 5 grados Celsius? Significa que el obturador, ¿ok? Que es el que taponea el paso de líquido o de flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho, por ejemplo, se va a ir cerrando cada vez más. Y de repente en algún momento, si este señor es un error muy grande, en un momento se va a cerrar todo de repente para poder ir controlando. Recuerda que esta señal que viene de por acá, ¿ok? Es una señal que es la salida que viene de aquí, que es la señal, la salida del transmisor. Si es que el transmisor te dice, mira, tienes un error muy grande, de repente el actuador se va a cerrar completamente hasta que se regule la temperatura adecuada y luego ya este señor comience a abrirse, ¿no? Es como un juego, ¿no? Es ir jugando. ¿Cuál es la finalidad del control? Debería ser la pregunta, ¿no? La finalidad del control es la siguiente: que tú lo que ingresas aquí, que sería tu set point, sea igual a lo que sale aquí. Esa es la finalidad. Eso es lo que tú quieres. Que estas dos señales sean prácticamente iguales. Esa es la final del control. ¿Qué hay Una aquí? consulta, disculpe Sí, que le interrumpa. Lo que voy entendiendo es que el setpoint, el OSP, es la señal que nosotros requerimos. Y lo que usted indica que PB es lo que arroja el proceso, ¿no? La variable que nos da el proceso. claro, lo que te mide el transmisor o el transductor en todo caso, ¿no? Dependiendo Entonces, que ¿hay estés. algún proceso donde los dos vayan de la mano? Porque no creo que haya un proceso donde sean iguales, siempre va a haber un rango, ¿no? De Claro, trabajo. sí, lógico que sí. O sea, lo que yo les comento es que la finalidad de nosotros es que lo que tengamos aquí en el CP se obtenga a la salida, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, nunca va a ocurrir eso porque siempre hay pérdidas. Tu proceso sufre calentamiento, ¿ok? Sufre desgaste, el sensor puede estar mal calibrado, hay una larga distancia entre la señal que llega al controlador, o sea, nunca llega a ser igual, ¿ah? Siempre hay un margen de error, ¿ok? Ahora, existen técnicas para corregir esto, ¿no? Muchas veces. Y ahí viene pues el famoso PID, ¿no? El que ustedes van a llevar por ahora, porque más adelante existen otras estrategias de control. Entonces, eso es lo que yo deseo, en teoría. En la práctica, nunca voy a obtener eso como dice su compañero. Siempre va a haber una gran diferencia entre estos dos señores. Por eso que siempre vamos a tener error. ¿Ok? Y el error también viene por la curva, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo así. Nunca llego a tener mi set point establecido. Siempre voy a tener un margen, un pico, un sobreimpulso. Y este señor no es que tenga eso. De repente la señal es así, porque de repente esa es su característica.
¿ok? De repente la válvula tiene un comportamiento muy lento y no me puede llegar a cerrar como debería, entonces hay un margen, ¿no? Existen pues procesos que son del tipo muchas veces discreto, ¿no? Y esto se ve en los relés, en los controladores de temperatura, que constantemente funcionan como un on-off, abren y cierran, entonces la señal no es constante, ¿no? Es una señal que fluctúa como un 0, 0 y 1 lógico, ¿no? Así va a estar, ¿ok? Entonces, eso es más o menos, muchachos. Ahora, la señal llega aquí, ¿no? La señal de tu proceso tiene que medirse, pues, ¿no? ¿Sí? La señal tiene que medirse, ¿no? Entonces, sale y se mide la señal por el transmisor, ¿no? ¿Ok? Y esto es lo que nosotros tenemos en un lazo cerrado, en su ciclo de vida de ustedes. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que este lazo, ¿ok?, trabaje de la mejor manera, calibrando, programando, configurando, etcétera, ¿no? ¿Ok? Consultas hasta aquí. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? Existen muchos, claro, sí, existen muchos factores, como le dije, ¿no? Por ejemplo, el variador de velocidad, que ustedes lo van a ver en quinto ciclo, muchas veces no llega a la velocidad CTA. Bueno, el motor de repente sí, pero tu proceso. Recuerda que en el motor, ¿ok?, existe la carga, ¿no? Y puedes tener una carga que está moviendo. Esto puede ser por poleas, ¿no? Por cadenas, por transmisiones diferentes y hay desgaste, ¿no? Hay fricción. Entonces no necesariamente vas a tener lo que tú desees en la salida, ¿no? Esta válvula de acá, ¿ok?, que me va a permitir regular la cantidad de caudal o flujo que yo puedo entregar a mi proceso. ¿De acuerdo a qué? A la apertura. Hablamos del 0 al 100%, ¿no? Eso es lo que uno quiere, ¿ok? Del 0 al 100%, pues sería, ¿no?, dependiendo de lo que tú tengas, de 4 miliamperios, pongámosle, ¿no?, hasta los 20 miliamperios. Ahí está. Que es lo más usual, ¿no?, que se trabaja con corriente que con tensión, ¿no? En el caso de los variadores, pues trabajamos con tensión. Entonces, eso es lo que yo deseo. Y las válvulas están casi en todos los procesos. Pero actualmente, ojo, le pusimos aquí este dibujo de considerar al variador de velocidad porque se tiene mejores prestaciones con un variador de velocidad que con una válvula. Ojo, ¿ok? Porque este señor ya puede trabajar no necesariamente con con flujos muy grandes, sino también con flujos muy pequeños. Entonces, lo bueno del variador de velocidad es que te puede regular muchas veces la cantidad de flujo mínima, ¿no?, que puede entregar por acá. Entonces, eso es bueno, ¿ok? Y lo bueno de los variadores de velocidad es que tienen un ahorro energético muy grande, ¿ok? Si tú trabajas en bombas, te sale un ahorro energético, bombas compresores, por ejemplo, hay un mayor ahorro energético. Electrotracks. Your solution in automation.